En aquella época Bizancio se hallaba en situación favorable. Se le ofrecía al viejo imperio la oportunidad de tomar su desquite sobre los turcos, obligados a afrontar graves dificultades. Sin embargo, los turcos pasarían de nuevo a la ofensiva. Amurate II, que subió al trono en 1421 con apenas 20 años de edad, se esforzó en recuperar lo que los turcos perdieron en tiempos de Tamerlán e inducir a las potencias occidentales a reconocer el imperio otomano. Para empezar, provocó un conflicto con Hungría. Segismundo, rey de Hungría, había unido sus tropas al ejército de cruzados, que en 1396 marcharon contra los turcos y fueron derrotados en Nicópolis por los genízaros de Bayaceto el Rayo. Desde entonces hasta el siglo XVIII, la lucha contra los turcos fue la principal problemática de la historia de Hungría. A Segismundo le resultaba difícil emprender nada sin ayuda exterior. Esperó hallar apoyo en Alemania, donde fuera elegido soberano en 1411, pero el país no podía prestarle auxilio antes de que se solucionara el cisma de la Iglesia. Por eso desempeñó papel tan importante en las negociaciones que se desarrollaron en el ámbito religioso, aunque luego le quedó poco tiempo para ocuparse de la cuestión turca. La resistencia húngara. Hacia 1430, como el sultán Amurate II iniciara una ofensiva para completar la posesión de la península de los Balcanes, tropezó en las fronteras de Hungría con una tenaz resistencia inesperada. Del pueblo magiar surgió un hombre que puso toda su energía e ilimitado entusiasmo en organizar la resistencia contra los infieles. Se llamaba Juan Uníade. Era descendiente de una antigua familia de Valaquia. Al aproximarse los turcos se puso al frente de la resistencia nacional. Pronto se convirtió en ídolo de las poblaciones de aquellas comarcas y el hombre cuya opinión más pesaba en Hungría. El rey Segismundo murió en 1437 y 2 años después Juan Uníade logró que se eligiera como soberano de Hungría a Ladislao III, rey de Polonia. De esta manera, los húngaros podían contar en lo sucesivo con el apoyo de la poderosa Polonia en su contienda contra los turcos. El joven rey Ladislao se lanzó con ardor a la lucha. Uníade fue nombrado virrey de Transilvania y durante una brillante campaña que duró de 1442 a 1444 derrotó a Murate II en los combates, uno en Halmstad, actual Sibiu, y otro en las Puertas de Hierro, junto a los Alpes de Transilvania. El sultán se vio obligado a pedir la paz y la cristiandad entera suspiró aliviada. En cuanto a Murates, estaba cansado del mundo y de sus intrigas y dispuesto a resignar el poder para consagrarse a sus estudios. En consecuencia, abdicó en favor de su hijo. Una de las personalidades que esperan con ansias el momento de reanudar la lucha contra los turcos y liberar a Jerusalén era el cardenal Cesarini. Había contribuido en gran manera a las victorias de húngaros y polacos sobre los turcos con sus hábiles maniobras en el campo diplomático y no costó mucho persuadir al joven rey Ladislao que rompiera el tratado de paz con los infieles. Ello no podía ser considerado pecado, sino todo lo contrario. El prelado procuró atreverse igualmente a Uníade a su causa, y al ejército cristiano pudo reanudar las hostilidades. Cuando la noticia llegó a oídos del anciano sultán, Amurates volvió a asumir el mando de las tropas turcas que entablaron la célebre batalla de Varna en el Mar Negro en 1444. Una vez más la victoria de los cristianos parecía inminente cuando el joven rey Ladislao, pese a las advertencias de Uníade, se arrojó temerario y a ciegas en medio del combate. Cayó muerto. Los turcos clavaron su cabeza en el extremo de una lanza y acto seguido arremetieron en una violenta contraofensiva. En las filas cristianas la muerte del monarca había provocado enorme confusión y pronto fueron arrollados por la caballería otomana. Muertos o cautivos, el propio cardenal Cesarini pereció en la huida. Lo que la formidable personalidad de Uníade hubiera podido lograr para la cristiandad se había perdido en un instante por un simple gesto imprudente. El poderío de los turcos permaneció inquebrantable. En 1451, cuando el sultán Amurate yacía en su lecho de muerte, podía rememorar su obra con orgullo y agradecer a Alá haber sido misericordioso con él. Cuando Mohamed, hijo de Amurate, se informó de la muerte de su padre y se hallaba en Asia Menor, montó a caballo y llegó en un tiempo increíblemente corto a Adrianópolis, capital del imperio turco. Se aseguró primero de la fidelidad de sus tropas y reinó desde entonces como soberano indiscutible del imperio otomano. Hizo construir un nuevo palacio en su capital y quiso indicar de esta forma que se consideraba ante todo como un soberano europeo. Su primera finalidad política fue la toma de Constantinopla. Fue el primer sultán que pudo dedicarse de lleno a esta tarea desde el comienzo de su reinado, pues la batalla de Varna había despejado los obstáculos del camino en la orilla europea del Bósforo delante
de Constantinopla erigió una fortaleza que sirviera por una parte de base de operaciones durante un inminente asedio de la ciudad y por otra impedir que éste se beneficiara de su principal fuente de ingresos, el impuesto de pasaje de los navíos que franqueaban los estrechos. El emperador, informado de los proyectos del sultán, elevó ante él su protesta, pero Mohamed se limitó a responder que, fuera de los muros de Constantinopla, el imperio me pertenece. Al recibir el emperador de Bizancio la respuesta de Mohamed II, hubo de reconocer cuánta razón tenía el sultán. Todo el imperio bizantino pertenecía a los turcos, a excepción solo de Constantinopla. Pero el emperador estaba dispuesto a combatir por la capital. A comienzos del siglo XV, Bizancio había desaprovechado una ocasión excelente para emprender la ofensiva contra los turcos, y los acontecimientos posteriores ya no la colocaron en situación tan favorable. El digno emperador Manuel murió en 1425 y lo sucedió su hijo Juan VIII, quien ante tan desesperada situación buscó apoyo en los otros países. Llegó incluso a renovar la idea de la unión de las iglesias de Roma y de Bizancio, esperando obtener de Occidente la ayuda que necesitaba. Se declaró dispuesto a reconocer la supremacía de la iglesia romana, presentóse en un concilio que tuvo lugar en Florencia en 1439 y firmó un tratado según el cual la iglesia ortodoxa se sometía a la autoridad de Roma. Pero al regresar a Constantinopla, el emperador se enfrentó con la inquebrantable oposición de sus súbditos, y la unión de las iglesias hubo de ser aplazada por tiempo indefinido. Juan VIII murió en 1448. Su hermano y sucesor, Constantino XI, que sería el último emperador de Bizancio, era un hijo fiel de la iglesia griega ortodoxa y odiaba a los hombres del Vaticano, que se habían aprovechado de la angustia de Bizancio para imponer a su hermano condiciones deshonrosas mientras los turcos se acercaban amenazadores a los muros de Constantinopla. Pero los bizantinos se vieron obligados a aceptar aquella situación y ceder, ya que el Papa había subordinado la eventualidad de su ayuda militar a la unión de las iglesias. En 1452 un legado pontificio llegó a Constantinopla y la unión fue proclamada en Santa Sofía con gran solemnidad. Amenazados por el peligro turco, los bizantinos no se decidían a renegar de sus creencias, y el emperador tuvo pocos motivos de alegrarse por el acuerdo celebrado con Roma, que constituía para él un penoso caso de conciencia, y lo hacía detestable a su pueblo. Para colmo de desgracia, no le llegó ningún socorro de Occidente, a pesar de sus promesas. El Papa nada hizo para acudir en auxilio de la ciudad, incluso no se halló medio de obtener de los venecianos el envío de algunos refuerzos. El rey de Francia envió al emperador bizantino un mensaje muy amable en el que le expresaba toda su simpatía, pero comunicándole que era imposible enviar tropas. No obstante, en enero de 1453 Bizancio tuvo un asomo de esperanza. Dos navíos genoveses al mando del célebre condottiero Juan Giustiniani llegaron al puerto. El emperador confió a este el mando de sus fuerzas y Giustiniani comenzó a poner la ciudad en estado de defensa. Mohamed disponía de un enorme ejército que constaba por lo menos de 300.000 hombres y debía ser considerado como el mejor de aquellos tiempos. El sultán poseía también una poderosa flota que asediaba a la ciudad por mar, gracias a un desertor cristiano se había proporcionado piezas de artillería que, por primitivas que fuesen, no dejaban de ser preciosa ayuda para el asedio. A principios de abril de 1453 Mohamed puso sitio definitivo a la capital, y pronto los turcos, con ayuda de sus cañones, abrieron brecha en las viejas y altivas murallas. En lo más intenso de los bombardeos, los asediados se dedicaban febrilmente a su reparación. El ejército imperial solo contaba con unos 9.000 hombres, pero luchaban como leones. Aunque apreciaban toda la gravedad de su situación, se aferraban a la esperanza de que los príncipes de Occidente acudirían en su socorro, pues el Papa no podía faltar a su promesa. Los días se sucedían sin que la sombra de una flota salvadora apareciera en el horizonte, y los defensores de Bizancio acabaron por perder el ánimo. Cuando el 25 de mayo Constantino reunió a sus hombres en consejo, la fatiga y la desesperación se reflejaban en sus rostros, y se admitió por primera vez y con evidencia que la ciudad no podría resistir mucho tiempo. Suplicaron al emperador que se pusiera a salvo mientras aún estuviera tiempo, y Constantino rehusó. El emperador pasó revista a las fortificaciones y quedó sorprendido al ver que reinaba animación en el campamento de los turcos, donde los tambores redobraban sin cesar. Sabía el emperador lo que significaba. El enemigo preparaba para dar el asalto definitivo. En la tarde que precedió al asalto, recorrió las calles de la ciudad una nutrida procesión. Los sacerdotes marchaban al frente cantando salmos, llevaban imágenes de los santos, cuyo poder milagroso debía proteger a la ciudad, y el 29 de mayo se le celebró por última vez un oficio solemne en la iglesia de Santa Sofía. Hacia la 1 de la madrugada empezaron los turcos el asalto. Hacia los muros se precipitaron 50.000 hombres,
Iban en vanguardia las fuerzas de choque que combatían con furia, pues le seguían los genízaros, los que tenían orden de matar a cuantos intentaran retroceder, no quedándoles así otra alternativa que vencer o morir. Por 2 veces lanzaron sus oleadas al asalto y otras tantas fueron rechazadas. El sultán congregó de nuevo sus tropas para el ataque, agregó las fuerzas de reserva y tomó el mando de los asaltantes. Las columnas de ataque se pusieron en movimiento, sus gritos de guerra resonaban en la noche y llenaban de espanto a los habitantes. Según cuenta un testigo, en todas las iglesias replicaban a rebato las campanas, las tropas imperiales se mantenían firmes e incluso el último y brutal asalto de los turcos no pudo desalojarlos de sus puestos. Se produjo entonces un grave suceso. Giustiniani fue gravemente herido y murió poco después. Cuando los defensores vieron desaparecer a su jefe, el temor se apoderó de ellos y comenzaron a desbandarse. Constantino asumió el mando, pero el frente estaba desmoronado. Los turcos atravesaban los muros y se esparcían por la ciudad. El último emperador de Bizancio murió espada en mano. Rehusó ponerse a salvo incluso en el postrer momento y no quiso sobrevivir a la caída, aunque heroica, de su imperio. En las calles había comenzado la matanza. A cuantos se halló con armas fueron asesinados. La soldadesca turca se entregó al saqueo de las viviendas en busca de armamento y de botín, interesándoles en particular los conventos y las lujosas residencias. Procuraron asimismo captar el mayor número posible de prisioneros para venderlos más tarde como esclavos. 3 días duró el saqueo, por orden del sultán. Después de ello, de Constantinopla, la reina de las ciudades, no quedó más que un montón de ruinas humeantes. La iglesia más bella de la cristiandad, Santa Sofía, fue convertida en mezquita. El imperio bizantino había dejado de existir. La ofensiva turca. Mohamed II conquistó Atenas en 1456 y el Peloponeso en 1458. Sometió Bosnia y parte de Herzegovina y en Asia Menor se apoderó de Trebisonda. Su prolongada guerra contra Venecia proporcionó a Turquía la hegemonía en el Mediterráneo oriental. Mohamed II murió en 1481. El imperio turco fue gobernado durante 30 años por su hijo el pacífico Bayaceto II, quien, a diferencia de sus antecesores, solo gustaba de la filosofía y de las artes. Incluso adquirió renombre como poeta. Él solo hacía la guerra cuando lo creía indispensable, como cuando conquistó el resto de Herzegovina para asegurar sus fronteras. La Persia de los Cefévides. En el mismo corazón del mundo musulmán, los persas seguían formando una agrupación aparte, de carácter herético, chiitas rodeados de sunitas. Los persas estaban animados, para remate, si no de un patriotismo de tipo occidental, al menos de un genuino orgullo nacional, apasionados desde la infancia a la lectura del libro de los reyes, de Ferdusi, equivalente a lo que significan la Ilíada y la Odisea para los antiguos griegos. Y así mantuvieron un movimiento en pro de su independencia que Ismail inició a banderas desplegadas contra la dominación turco-mongola en 1499. Jefe de una tribu fronteriza, Ismail agrupó en torno suyo un ejército de nómadas de los gorros rojos, exterminó las hordas del llamado Carnero de Oro y en 1501 entró triunfante en Tabriz, donde se hizo proclamar rey. Con todo, el orgullo persa tenía sus exigencias e Ismail pretendía responder adecuadamente a la imagen que su pueblo se forjaba de un auténtico rey, es decir, de santo protector de las religiones, jefe supremo y distribuidor de riquezas. También debía hacer la guerra. En consecuencia, el fundador de la dinastía de los Cefévidas ocupó sucesivamente Mosul, Bagdad y Khorazán. El Shah Ismail y su sucesor, el Shah Tahmasp, 1529-1576 gobernaron Persia como verdaderos déspotas. Hubieron de mantener prolongadas contiendas contra los otomanos, los uzbekios y los portugueses, luchas que, pese a resultar con frecuencia bastante desfavorables, no impidieron el desenvolvimiento económico y cultural del país, que afirmó progresivamente su intenso y destacado individualismo. La lengua persa era además el idioma peculiar de los letrados y de los poetas en todo el mundo musulmán.